Buenas noches a todos y muchísimas gracias por esa amable introducción. Bueno, efectivamente, el tema de la conferencia de hoy es un tema bueno, que viene al caso y hay que continuamente reflexionar sobre él, porque una de las cosas que quizás me preocupa más a mí en lo particular es ver que pese a tener 16 años hundidos en un foso, porque hay que estar loco para pensar que en estos 16 años el país ha mejorado en algo. En toda y cada una de las variables importantes el país está absolutamente destruido. Entonces es muy difícil pues pensar que en estos 16 años algo se haya hecho bien. Absolutamente todo se ha hecho mal y precisamente con el objetivo de hacerlo así para destruir al país y acabar con la moral de los venezolanos, y eso tiene que estar muy claro. Es decir, aquí no están funcionando mal las cosas porque se esté en manos de gente incompetente, que evidentemente es así, o sea, la gente que gobierna es una gente muy incompetente, pero además de eso, es una gente incompetente que tiene como objetivo destruir a Venezuela, para simplemente colonizarla definitivamente y apoderarse de su riqueza natural, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero más allá del tema del objetivo de destrucción que tiene esta gente, es muy alarmante ver cómo en el sector, digamos, político, supuestamente de oposición, y en el sector intelectual, en el sector de los medios de comunicación, etcétera, cuando se habla de país, aparentemente no se han aprendido las lecciones que se tenían que haber aprendido para poder entender el por qué llegamos a un punto tan nefasto y qué tenemos que evitar digamos, para que esto siga profundizándose, y en el futuro qué deberíamos hacer para que más nunca nos pase lo que nos ocurrió y al contrario, llevar al país hacia destinos de prosperidad, hacia destinos de grandeza, hacia destinos de éxito. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el modelo de país que hemos venido aplicando en los últimos 40, 50 años, desde los años 70 para acá, ha sido un modelo completamente fallido, en donde no se ha entendido claramente cuál es el objetivo que debe tener un Estado para que sus ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de alcanzar éxito en sus vidas individuales, en sus destinos particulares. En Venezuela el Estado está sobredimensionado. Es un Estado que simplemente se engordó, se hizo obeso, comiéndose pues los petrodólares que básicamente fluyeron por causas completamente ajenas a nuestra voluntad. Esos petrodólares engordaron al Estado a tal punto que lo hizo un monstruo además que decidió comerse todo y cada uno de los sectores importantes de la sociedad venezolana. ¿Cómo se los comió? Básicamente secuestrándolos, apoderándose, monopolizando cada uno de los sectores que hacen posible que una sociedad pueda alcanzar prosperidad, pueda generar riqueza. En las sociedades que funcionan, es decir, en los países donde las cosas se hacen bien, el motor del progreso, el motor de la generación de riqueza siempre parte del sector privado de la sociedad, es decir, de los individuos, de los ciudadanos que conforman la sociedad. Y el Estado no es más que una entelequia en donde hay un marco institucional que busca efectivamente que exista equilibrio en esa sociedad, es decir, que exista la posibilidad de dar respuesta a las necesidades de los individuos en cuanto a la administración de justicia, la seguridad individual y por supuesto que se aplique adecuadamente pues un balance entre los derechos y las obligaciones de cada quien, para que haya un juego justo, es decir, para que básicamente no existan injusticias a la hora de que los esfuerzos que se materialicen por parte de cada quien efectivamente puedan producir los efectos que se buscan y no ser frustrados por causas ajenas pues a la voluntad de las personas involucradas. Entonces básicamente los estados que funcionan son estados pequeños
en el sentido de su día a día en el quehacer de la sociedad. Es decir, los estados son estados pasivos, estados que tienen un marco institucional que funciona bien, como decía antes, para dar respuesta a necesidades puntuales. Pero todo lo que es la creatividad, todo lo que es la productividad, todo lo que es la generación de riqueza propiamente dicha, todos los sectores importantes de la sociedad están en manos de los individuos, de los ciudadanos. Entonces, sectores, por ejemplo, como, qué sé yo, la posibilidad de crear empresas privadas en sectores como el turismo, las telecomunicaciones, la aeronáutica, los servicios públicos, todo lo que tiene que ver con actividades empresariales que afectan sectores como la energía, como todo lo que tiene que ver con entretenimiento, etcétera. Todo eso, construcción, infraestructura, la misma educación, la cultura, la misma salud, todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios de salud, en su inmensa mayoría, todo eso está en manos del sector privado. Y vuelvo y repito, el Estado simplemente aplica una normativa, unas regulaciones que permiten que no se cometan injusticias en el camino. Y, por supuesto, protege la soberanía de esos estados, protege la seguridad de sus individuos, la seguridad de sus ciudadanos. Y para eso, por supuesto, los individuos que están generando riqueza pagan impuestos, pagan tributos. Y esos tributos entonces se administran de una manera transparente y controlada por esos mismos individuos que están generando esa riqueza, para que se inviertan efectivamente en mejorar la calidad de vida de todos los involucrados. En Venezuela eso se invirtió completamente. Con ese monstruo que se creó, ese obeso que se transformó en un monstruo por los petrodólares que se tragó, bueno, todo aquí se hizo al revés. Es decir, el Estado se transformó en empresario y decidió que iba a ser el Estado el que iba a producir la riqueza. Y el individuo básicamente iba a ser un agente pasivo, secundario, ante la sombra del Estado. Y así pues fueron pasando los años y ese Estado se hizo cada vez más ineficiente porque era incapaz de abordar efectivamente todas y cada una de las responsabilidades que asumió. Se fue quebrando en el camino, fue quedándose sin recursos, se fue endeudando, se fue haciendo cada vez más ineficiente. Las empresas que fue creando quebraron todas y cada una sistemáticamente, porque está demostrado que el espíritu empresarial funciona cuando ese espíritu está en manos de los dueños de esa empresa, cuando hay dolientes, y el Estado, en definitiva, como una entelequia, no tiene dolientes, y entonces esas empresas fueron quebrando, una y otra, como piezas de dominó, fueron cayendo, hasta que sencillamente todo el modelo de generación de riqueza colapsó. Y con el colapso de ese modelo también colapsó todo lo que era el sistema institucional del Estado. Todas las instituciones se corrompieron, se transformaron en morisquetas, se transformaron en caricaturas, y el sector político, también conocido como, los partidos políticos tradicionales, dejaron de renovarse, se hicieron anticuados, incapaces de plantear ideas modernas y ideas conectadas con el mundo en evolución, y se fueron enquistando en sistemas burocráticos, clientelares y totalmente fallidos a la hora de darle respuesta a las necesidades intelectuales, a las necesidades de entender la vida, entender la civilización, entender el camino del mundo, que se necesita para poder, enrumbarse correctamente y tener un norte a la hora de hacer las cosas en un país. Entonces esos partidos también colapsaron. Entonces, como consecuencia, por supuesto, se generó un nivel de irresponsabilidad muy grande por parte de la dirigencia del país, y no solamente la dirigencia política, también la dirigencia, del sector privado, que se acostumbró, a ese modelo fallido, a recibir, préstitos, una serie de subsidios y de favores y de mentiras. Al final del día se crearon unos empresarios artificiales a la sombra del Estado, enmarañados en esa telaraña clientelar,
y esos también, si se quiere, colapsaron y se hicieron muy irresponsables, al igual que los partidos políticos. Y unidos permitieron entonces que llegara al poder, bueno, ese plan macabro de Fidel Castro, básicamente movido por el Foro de Sao Paulo, de colonizar a Venezuela, que fue lo que vimos a partir de 1998. Llega al país un sistema que no es nuestro, extranjero, movido por las teclas que controla Fidel Castro, con la finalidad entonces de, bueno, implementar en Venezuela una ideología completamente ajena a nuestra idiosincrasia, que es el comunismo, una forma de entender la vida también contraria a la libertad, porque transforma al ser humano básicamente en un vasallo, en un esclavo, en un seguidor, en un individuo que extiende su mano para esperar que le den una limosna. Y básicamente eso se transforma en el sistema de vida que quieren estos individuos consolidar. Y todos estos años lo que hemos visto entonces es un sistema político incapaz de darle respuesta a eso, incapaz de entender hasta qué nivel estamos destruidos como sociedad, hasta qué nivel el modelo fallido que permitió que fuéramos colonizados por Fidel Castro debería ser eliminado de raíz. Y entonces uno lo que ve en el debate público es básicamente, bueno, una discusión coyuntural sobre problemas que son totalmente pequeños y secundarios ante la tamaña tragedia que estamos sufriendo. Es decir, tenemos un sistema político que es incapaz de darle respuesta al drama que estamos sufriendo y que nos está tragando como país. Entonces, en el camino, uno sí observa, bueno, una gran desesperación por parte de la población. Toda la clase alta de Venezuela prácticamente ya no vive en Venezuela. La clase media profesional está emigrando sistemáticamente, entonces estamos viendo cómo el país está erosionándose en todo lo que es su base intelectual. Toda la gente profesional, preparada, que ha sido cultivada durante años en universidades, en empresas, etcétera, se está yendo del país o ya se ha ido. Y entonces básicamente lo que nos estamos quedando es con una sociedad incapaz de darle respuesta a su sufrimiento, porque es una sociedad sin recursos para reaccionar. Es decir, está pasando, bueno, lo que ocurrió en Cuba, que simplemente la gente que se quedó en la isla no tenía la capacidad ni intelectual ni siquiera la fuerza existencial para reaccionar ante su tragedia, y entonces simplemente se tuvo que adaptar y resignar a vivir una vida inferior, a vivir una vida de vasallo. Entonces, bueno, eso básicamente es lo que nos están implantando a nosotros y lo estamos aceptando de una manera trágica, si se quiere. Es decir, hemos visto cómo no hemos querido como sociedad confrontar los demonios que nos acechan, no se ha querido escuchar la verdad, no se ha querido ver la realidad, sino que continuamente se buscan salidas fáciles, respuestas que están totalmente sintonizadas con un pasado que ya no existe. Es decir, se habla una retórica democrática en un país que no es democrático, se plantean soluciones al drama que no son soluciones válidas, no son salidas que son viables. Cuando se habla de salidas democráticas, de rutas electorales y todas estas cosas, se está hablando de un cuento chino, se está hablando básicamente de ciencia ficción, y esa ciencia ficción responde a la necesidad que se tiene de obviar la realidad, de vivir una especie de artificio. Es como como si estuviéramos locos, pues, como si fuéramos unos locos en un manicomio, creyéndonos Napoleón Bonaparte y hablando de la guerra, de las guerras napoleónicas, de la Francia del siglo XIX, del siglo XVII, de la Revolución Francesa, y creyéndonos que estamos metidos en ese mundo, pues. En eso estamos en Venezuela, estamos básicamente en una narrativa que no es de verdad, que no es real, que simplemente es un cuento chino que estamos queriendo creernos para no confrontar la realidad, para no darnos cuenta lo mal que estamos.
Y entonces dentro de esa dinámica de artificio, de locos, de evasivos, se nos están yendo los años. Entonces cuando volteamos a reaccionar nos damos cuenta que cada vez es más difícil hacerlo. Y mucha de la gente que ha contribuido además a este artificio para colmo se va del país. Se terminan yendo del país a hacer sus vidas en otras partes y se olvidan de esto. Y aquí nos vamos quedando pues aquellos, uno de los que simplemente bajo ninguna circunstancia quieren aceptar la realidad, y otros que estamos tratando de abrirle los ojos a la gente, pero que bueno, somos sistemáticamente vetados por los medios de comunicación, somos vetados por el status quo, y se hace difícil entonces que el mensaje cale. Es decir, el mensaje de abrir los ojos, el mensaje de reaccionar ante la realidad. Porque básicamente nosotros partimos de la base que aquí todos deberíamos tener el sentimiento que uno tiene, el sentimiento de asco, el sentimiento de desesperación, de angustia ante el futuro, y el darnos cuenta que simplemente no podemos seguir repitiendo los errores que nos han traído al presente. Es decir, todas las respuestas que se le han dado a la problemática nacional han sido respuestas equivocadas, y por eso es que estamos atrapados en el laberinto en que nos encontramos en este momento. Pero entonces pretendemos seguir escuchando las mismas propuestas de boca de la misma gente que durante todos estos años han vendido el cuento chino. Es decir, a los actores de la película, a los actores del teatro, del absurdo, se les sigue dando la palestra, se les sigue dando las luces y los colores para que sus voces sigan sonando, en vez de callarlos de una vez por todas y decirles, mire, ustedes están equivocados y por ahí no es el camino es otro. Entonces yo creo que una vez que nos situemos en eso, una vez que nos demos cuenta de la terrible realidad que tenemos que reaccionar. Y si reaccionamos, se pueden dar los cambios necesarios, porque en Venezuela todavía existe un altísimo porcentaje de gente que, bueno, que efectivamente no quiere vivir de la manera como nos están obligando a vivir. No quiere vivir esta desgracia donde un bolívar no vale nada, donde la gente ya no tiene trabajo, donde tiene que hacer colas kilométricas de horas para comprar cosas que ya no se consiguen, y bueno, y un destino donde no hay ningún futuro para nuestros hijos, donde nuestros hijos se van a graduar, a ejercer unas profesiones que ya no tienen demanda porque no hay empresas funcionando en el país y no hay la manera de conectarse de una manera digna y hacer una vida verdaderamente próspera en un país que está cubierto de una nube de fracaso, de una nube de mediocridad, de una nube de violencia, de odio, de rabia, de veneno por todas partes, pues. Entonces, el punto es que si nosotros reaccionamos y comenzamos a hablar con la narrativa correcta, nos tenemos que dar cuenta, primero que nada, que estamos viviendo una tiranía espantosa, que estamos secuestrados por una potencia extranjera, que estamos colonizados y que nuestros derechos humanos están siendo violados sistemáticamente hoy, que no hay que esperar un mañana, no hay que enarbolar una bandera distinta a la de sencillamente que no nos tenemos que calar, que nos sigan violando nuestros derechos humanos, que nos sigan secuestrando nuestra soberanía, que sigamos básicamente en un barco que está capitaneado por una gente que no quiere a Venezuela, por una gente que nos odia, por una gente que está destruyendo nuestro país y nos está borrando nuestro destino. Entonces, ante eso, no hay nada que nos impida reaccionar. Es decir, nosotros tenemos el derecho de decir ya basta. Y eso es un derecho que nadie nos puede quitar y que nadie nos puede acallar. Y en la medida entonces que nosotros nos demos cuenta que no tenemos el por qué seguir esperando y seguir recorriendo caminos de mentira que están minados de falsedades, porque aquí las instituciones no existen. Entonces, si aquí nos dice que tenemos que pasar por unas instituciones de mentira, nos están diciendo que tenemos que seguir atrapados en cuartos de falsedades, en cuartos de ciencia ficción. Si nos hablan de elecciones, nos están hablando de una mentira. Si nos hablan de CNE, nos están hablando de una mentira. Si nos están hablando del Tribunal Supremo de Justicia, nos están hablando de una mentira. Si nos están hablando de que vamos a cambiar los directores de esas instituciones, nos están hablando de una mentira, porque las instituciones siguen siendo de mentira. No se trata de cambiar las personas, sino de cambiar toda una estructura que no se va a cambiar simplemente nombrando nuevos sujetos para que estén en esas instituciones. Básicamente las instituciones son de mentira y cualquier individuo que forme parte de esa institución va a formar parte de una mentira.
Entonces, si nos siguen planteando eso como solución, nos están planteando una mentira. Y el que quiera seguir recorriendo esos caminos está queriendo seguir un cuento chino y está básicamente condenando al país al fracaso total y a la esclavitud. Entonces, si nosotros reaccionamos y decidimos ir por el camino de la verdad y de una vez por todas dejar de escuchar la mentira, bueno, tenemos que darnos cuenta que básicamente la única respuesta está en ejercer nuestro derecho a decir ya basta. Y si nosotros convertimos este ya basta en un clamor nacional, tenemos la certeza de que tenemos suficiente reserva, por ejemplo, en el ámbito militar, para que los militares cumplan con su deber constitucional, que es restituir el orden que está vulnerado. Es decir, es detener a un sistema que está contrario a la Constitución, violando los derechos humanos de todos los venezolanos y que está mancillando la soberanía del país. Entonces, nuestra fuerza militar institucional tiene el deber de ponerle coto final a eso, restituir el orden constitucional y permitir que el país camine hacia una transición democrática que verdaderamente permita tender puentes hacia la prosperidad. Y entonces aquí es donde entra el discurso y la narrativa de la esperanza, donde nosotros pensamos que si hacemos lo correcto y logramos un gobierno de transición, fundamentado básicamente en nuestro derecho natural a ser libres, y ese gobierno está, por un lado, sostenido por una fuerza militar que se va a encargar de expulsar a los secuestradores de Venezuela, expulsarlos y hacer justicia con ellos, y poner orden en la sociedad venezolana, poner orden, ponerle coto final a la delincuencia desatada, ponerle coto final a ese malandraje que está hoy en día armado hasta los dientes, ponerle coto final a eso, y por otra parte tener un grupo de civiles competentes, capaces, con visión de país, gobernando, básicamente generando confianza en el mundo entero de que en Venezuela vamos a recuperar la democracia de verdad y vamos a tener instituciones sólidas, vamos a tener Estado de Derecho, vamos a tener palabra, vamos a tener honorabilidad en la palabra, vamos a ser capaces de respetar nuestros compromisos y le abrimos la puerta a ese mundo moderno que tiene la visión puesta precisamente en países emergentes, en países que tengan la capacidad de renovarse y de establecer sinergias y relaciones ganar-ganar con el mundo moderno. Entonces, a la vuelta de la esquina podemos transformar a Venezuela en uno de los países más pujantes del planeta, en uno de los países más atractivos del globo terráqueo. Eso lo podemos lograr, porque tenemos todas y cada una de las condiciones necesarias para hacerlo. Venezuela, por muchas razones, tiene la capacidad de darle respuesta muy rápida a las necesidades de la población para precisamente lograr un país con una moneda fuerte, con la capacidad de ofrecerle empleo a todo el mundo, con la capacidad de ofrecerle educación a todo el mundo, un buen sistema de salud a todo el mundo, con la capacidad de permitirle a la gente hacer cualquier tipo de empresa de cualquier naturaleza, en cualquier ámbito de la economía, en cualquier ámbito digamos, el desempeño humano que nos imaginemos, hacer empresas atractivas, hacer empresas exitosas en esos ámbitos. Nosotros sí podemos establecer esas bases, si se quiere, esa certeza de que Venezuela es capaz de lograr eso, muy rápidamente vamos a encaminarnos hacia la dirección correcta. Yo soy un convencido de que en Venezuela tenemos suficiente calidad humana para lograr ese objetivo. O sea, nosotros tenemos una población de gente que es trabajadora, gente que tiene mística, gente que tiene, digamos, valores humanos, gente además que es amistosa, que es amigable, que es agradable, una población joven. Estamos situados en una posición geográfica totalmente privilegiada, con la puerta abierta a todos los mares, a los países más productivos del planeta. Compartimos con ellos la misma cultura, los mismos valores, la misma visión del mundo,
Entonces tenemos unas posibilidades extraordinarias de convertirnos muy rápidamente en un país de primera línea, invitando además a todos esos venezolanos exitosísimos y competentes que están hoy en día esparcidos por todo el mundo, a que regresen a esa labor de reconstrucción nacional, con un proyecto de verdad atractivo y capaz de ofrecerle a todo aquel que se quiera insertar en ese proceso, la capacidad de verdad de lograr, espectaculares objetivos y ser sumamente exitoso en aquello que emprendan. Nosotros estamos convencidos de que eso es posible y tenemos básicamente entonces que sintonizarnos con esa realidad, es decir, con el objetivo de transformar a Venezuela en un país verdaderamente extraordinario. Y eso se puede hacer por muchas razones, y el mundo además está lleno de ejemplos de países que han quedado devastados por guerras y por ideologías equivocadas y por líderes totalmente equivocados, que haciendo bien las cosas, han logrado darle un giro completo a su destino. Por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día sobre Berlín. Por favor, Berlín quedó totalmente destruida después de la Segunda Guerra Mundial. No quedó piedra sobre piedra. Y todo lo que fue Alemania Oriental quedó, por supuesto, bajo la sombra del comunismo durante décadas. Y los alemanes que quedaron, digamos, atrapados en ese modelo equivocado, se transformaron en parias, se transformaron en individuos incapaces de producir un tornillo, totalmente pasivos, una especie de zombies. Y cuando se levantó la cortina de hierro y cayó el muro de Berlín, automáticamente se integraron a una nueva dinámica, a una nueva forma de entenderse. Y y a la vuelta de la esquina, Berlín hoy en día es quizá, y todo lo que era la Alemania Oriental, es quizá uno de los puntos focales del planeta, donde se están dando los procesos más virtuosos que se puedan dar. Y las ciudades empezaron a emerger de una manera brillante y espectacular. Y lo mismo pasó en el sudeste asiático, y lo mismo pasó en Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de Chile. Es decir, nosotros estamos llenos de ejemplos de países, de ciudades, de pueblos, de mundos, pues, que han quedado totalmente arrinconados en un momento determinado de sus historias, y después, haciendo bien las cosas, cambiando los modelos, dándole un viraje digamos, a la forma de entenderse, se transformaron en fenómenos de éxito. Entonces, nosotros estamos convencidos de que en Venezuela podemos lograr eso, pero tenemos nuevamente que deslastrarnos de ese modelo equivocado y de esa forma mediocre, porque es mediocre, de hacer política. Es decir, tenemos básicamente que invitar a lo mejor del país a que tome nuevamente la batuta de los procesos y poner, digamos, en la palestra pública a personas que sean capaces de interpretar esta nueva narrativa y de hablarle al país en términos modernos y en términos de grandeza, en donde es posible efectivamente pensar en un destino, un destino de luces, en un destino donde efectivamente Venezuela va a estar conectada con lo mejor del mundo moderno. Porque lo primero que nos están tratando de quitar es la esperanza y hacernos creer de que nada de esto que yo estoy diciendo es posible. Entonces, nuestro principal objetivo es que la gente se dé cuenta que lo que yo estoy hablando es perfectamente viable y está a la vuelta de la esquina. Pero tenemos nuevamente que, insistir en que tenemos que reaccionar. O sea, básicamente estamos como embrujados en este momento y tenemos que quitarnos ese embrujo. Entonces, nosotros básicamente le estamos haciendo una invitación al país para que se quite ese embrujo encima y abramos los ojos y veamos la realidad tal cual es. Y entonces, una vez que hagamos eso, reaccionemos y empecemos a hacer las cosas que tenemos que hacer para lograr los objetivos de libertad que son esenciales para lograr esa prosperidad que tenemos en la mente y en el corazón. Entonces, los caminos son muy complejos por un lado,
pero por otro lado también bastante sencillo. O sea, yo creo que existe en Venezuela suficiente cantidad de gente en todos los estados del país, que ha llegado a esta misma convicción. Entonces lo que tenemos que hacer es darle voz a esto, a transformarlo en un clamor nacional, y ya ustedes verán cómo, bueno, comienzan a conectarse todos los eslabones de la cadena para reaccionar de una manera armónica y lograr, bueno, que efectivamente este régimen que hoy en día nos está secuestrando se desplome de una vez por todas y, bueno, se establezca un gobierno serio de transición que, bueno, que restablezca las bases constitucionales de la República, limpie las instituciones y tienda puentes hacia el progreso y permita entonces un proceso democrático, transparente, en donde, bueno, Venezuela efectivamente sea de verdad y no un cuento chino, pues, donde las instituciones efectivamente funcionen y no sean simplemente marionetas de quienes secuestran el poder. Entonces, bueno, esa es básicamente la invitación y nosotros estamos tratando, bueno, de recorrernos el país entero, bueno, llevando este mensaje a las comunidades, a los líderes locales, a los líderes regionales y por supuesto a nuestras Fuerzas Armadas, porque nuestras Fuerzas Armadas en este proceso son vitales. O sea, esto tiene que ser un esfuerzo tanto de los civiles como de los militares, que unidos en una sola Venezuela rescatemos nuestro país nuevamente, nos hagamos venezolanos de verdad, o sea, que seamos verdaderamente los venezolanos los que tengamos la voz cantante, expulsando a los que están colonizando el país y los que están inyectándole el veneno que nos tiene embrujados en una especie de nube de oscuridad rodeada de vampiros y de moscas, en donde el destino simplemente no se ve, lo único que se ve es angustia. Entonces tenemos que quitarnos eso de encima y vuelvo y repito, transformarnos en ese país que somos y que hoy en día estamos tapados por esa nube. Entonces hay que quitar la nube para que comience a verse el país que somos y el país que vamos a ser, bueno, haciendo las cosas que tenemos que hacer. Esa es básicamente la invitación y bueno, y ahora me encantaría escucharlos a ustedes y responder todas las inquietudes y las preguntas que tengan en base a esto que estamos exponiendo, ¿no? Eso es básicamente la invitación que nosotros hacemos al renacimiento de Venezuela. Y por eso hemos adoptado la imagen del ave fénix, el ave mitológica del renacimiento, porque pensamos que efectivamente en este momento Venezuela está en sus cenizas y que es el momento perfecto, este momento de oscuridad, para, bueno, renacer con el mayor de los brillos y eliminando de una vez por todas el modelo fracasado que durante 45 años, durante todo este tiempo, desde los años 70 hasta acá, hemos venido aplicando de manera fallida. Es una fórmula que tiene que cambiar. Entonces el Estado transformarse básicamente en un servidor del ciudadano y el ciudadano tener el poder de transformar entonces la realidad para hacerla mejor. Entonces, este es el momento perfecto para cambiar la fórmula y no para seguir en sintonía con ese modelo equivocado de país, fracasado, que lamentablemente es el que expone la mayoría del sector político venezolano. Los políticos tienen que cambiar. Yo creo que en Venezuela hay bastantes líderes que no son, digamos, los más conocidos, si se quiere, desde el punto de vista mediático, que entienden esta narrativa, entienden esta dinámica. Entonces hay que ponerlos a ellos a hablar, hay que ponerlos a ellos a exponer ese país que tenemos en el corazón. Están ahí los jóvenes de Venezuela Futura, están gente en todos los estados de Venezuela que interpretan este sentimiento. Yo creo que esos son los que tienen que tener la voz cantante en esta nueva Venezuela, en la Venezuela que efectivamente va a estar conectada con el mundo moderno y le va a dar la espalda a ese mundo fracasado que está tan bien representado por los que hoy en día están secuestrando a nuestro país, a nuestra nación.